por quienes están a la expectativa y comenzaban a levantar el dedo acusador. El presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paul Franco, informó hoy que este tribunal declaró inconstitucional el proceso de preselección de los candidatos para las elecciones judiciales en el país. Por lo tanto, con esta declaratoria, y tal como lo habían anunciado los más entendidos de la materia, todo vuelve a foja cero. La perspectiva ahora es definir, primero que hay que aprobar una nueva ley, y después, misión difícil, muy difícil. Tendrán que aprobar en esta ley, tendrán que aprobar o determinar si van a aprobarla por 2/3 o por mayoría simple. Estamos hablando ya del nuevo reglamento para el nuevo proceso de preselección. Informar al país que esta sentencia ha sido suscrita y está firmada por los 9 magistrados que componemos el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Por tanto, está firmada y ha sido en consenso por unanimidad. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de la presente sentencia? El Tribunal Constitucional Plurinacional ha encontrado que todas las cuestiones que están relacionadas al desarrollo y a los límites o limitaciones que se puedan colocar a los derechos deben hacerse en el marco del respeto del artículo 109, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, que refiere al principio de reserva de ley, así como al artículo 144, también parágrafo 2, que establece que son condiciones para el acceso a la función pública la idoneidad y otras establecidas por ley. En consecuencia, se ha declarado la inconstitucionalidad por la forma de la resolución que ha sido impugnada, habiéndose considerado que estas cuestiones, como lo mencioné, deben hacerse necesariamente a través de una ley. Por otra parte, atendiendo el segundo cargo de inconstitucionalidad contenido en la acción, se ha establecido que tanto la ley que establezca el desarrollo, la convocatoria, los derechos, los límites, las limitaciones y toda otra cuestión deba hacerse necesaria e imprescindiblemente por 2/3 de votos. Esto atendiendo a que nos encontramos dentro de un Estado social de derecho, donde rige el principio constitucional democrático, y en ese entendido solamente un debate en el que puedan participar mayorías y minorías ha de garantizar un adecuado proceso de preselección que pueda garantizar independencia judicial y que lleguen a ser magistradas y magistrados de los altos órganos de justicia en nuestro país las mejores personas que puedan postular a este cometido. En consecuencia, el por tanto de la mencionada sentencia establece precisamente la inconstitucionalidad de la norma impugnada, pero a su vez contiene una exhortación a la Asamblea Legislativa Plurinacional para que pueda cumplir las funciones y atribuciones constitucionalmente previstas, así como contribuir en la generación de condiciones que garanticen el desarrollo de la preselección y elección de las máximas autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional con carácter inmediato a partir de la notificación al personero del órgano que generó la norma impugnada con el presente fallo constitucional. En consecuencia, las normas que han sido impugnadas, además que la última ley por conexitud, están expulsadas del ordenamiento jurídico y pues corresponde ahora con absoluta responsabilidad y compromiso con el país a nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional cumplir las atribuciones que por Constitución tiene, emitir una ley por 2/3 de votos. Eso es cuanto tenemos a bien a informar a todo el país. Una ley por 2/3 de votos. Más claro, el agua. ¿Por qué dice el Tribunal Supremo Electoral? La vocal Nelly Arista del Tribunal Supremo Electoral dijo que una vez que se notifique al diputado de Creemos, Leonardo Ayala, que fue quien presentó la acción de inconstitucionalidad, entonces ese órgano comenzará a analizar y sacará un pronunciamiento oficial.
Pero la vocal del Tribunal Supremo Electoral ha ratificado que el Tribunal Supremo ya tiene trazado el calendario electoral, la única vía posible para que haya elecciones. Y es que dentro de los 90 días de los que se había hablado, se establecería que la Asamblea Legislativa tendría, más allá de la fecha en que apruebe su ley, tendría hasta el 3 de septiembre para elaborar el nuevo calendario electoral. Hasta el 3 de septiembre para entregar la lista de candidatos y el 3 de diciembre realizar las elecciones judiciales. En tanto nosotros no veamos que el impetrante ha sido notificado con la sentencia constitucional, todavía no tuviéramos un criterio exacto. Corre tiempos, ustedes saben, es vinculante una sentencia, ¿no? La Asamblea Legislativa va a tener que pronunciarse, va a tener que asumir, ¿no? Y bueno, y en lógica consecuencia nosotros también vamos a tener que tener nuestro criterio. Si está conforme al debido proceso la sentencia, con notificación al impetrante como corresponde, sí tendríamos que analizar realmente la sala plena. El órgano plurinacional pues va a garantizar el desarrollo de las actividades, ¿no?, tendientes a llevar a cabo la elección judicial, ¿no?, hasta el domingo 3 de diciembre, para que los magistrados elegidos ya inicien sus funciones el 4 de enero. Por esa razón nosotros tenemos la ley bien establecida respecto a nuestras actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que el órgano legislativo debería estar enviando a este órgano electoral hasta el 4 de septiembre, ya debería estar la lista en campaña de los seleccionados. Entonces nosotros no podemos hacer a libre albedrío cualquier fecha. Nosotros nos limitamos a la normativa, nuestros actos administrativos electorales. Tendríamos los plazos mínimos, cortísimos, a partir del 4 de septiembre. Entonces sí es un reto. Bueno, ahora viene la tarea difícil, que es la de los legisladores. Van a tener que ver cómo arreglan el entuerto. El diputado Froilán Mamani, que es miembro de la Comisión de Constitución, ha dicho hoy que tras conocerse el fallo del Tribunal Constitucional, entonces todo vuelve a foja cero. Y ha dicho también que ahora dependerá de la voluntad política de las fuerzas con representación en el legislativo, quienes tendrán que realizar una nueva elección, pero además aprobar una nueva ley con 2/3 de voto, algo bien difícil, si no para los más escépticos casi una misión imposible. Pero bueno, 2/3, eso es necesario, sí hay que aprobar por 2/3 la ley. Pero además el diputado Froilán Mamani dice que en función a esa ley habría que ajustar los tiempos para garantizar la elección judicial. Solo que el Tribunal Supremo Electoral ya le pone una camisa de fuerza. Los plazos ya están marcados. Ahora la tarea de los legisladores tendría que dirigirse en función a los tiempos que ya ha establecido el Tribunal Supremo Electoral. 3 de septiembre para presentar lista de candidatos y entonces 3 de diciembre para realizar la elección. El tema es, ¿cuánto tardarían en aprobar una nueva ley para realizar este proceso? ¿Habrá la capacidad de que esa nueva ley pueda ser aprobada con tal consenso que llegue a alcanzar los 2/3? Vamos a escucharle. En este momento, la Asamblea Legislativa, el trabajo de la Asamblea Legislativa ha quedado en foja cero. Primero, directamente se anuló lo que es la convocatoria anterior. Segundo, se anula lo que es la ley 1513. Prácticamente tenemos que empezar de nuevo. Por esa misma situación es importante que en este momento ya no podemos hablar de plazos, ni siquiera el plazo de 100 días que garantizaba al Tribunal Supremo Electoral.
tenemos que empezar de manera inmediata tomando en cuenta los plazos. En este momento tiene que ver la voluntad política de parte de nuestros colegas diputados, de nuestro instrumento político, de la misma manera también de los frentes políticos. Eso realmente es importante, así de esa manera vamos a garantizar el trabajo de la Asamblea Legislativa. Cuando existan ese tipo de agotar las instancias de diálogo, vamos a resolver estas diferencias, así de esa manera podemos garantizar y así de esa manera yo creo que no vamos a tener dificultades. Directamente lo que estamos viendo de manera preliminar es hacer el ajuste de los tiempos. Eso va a ser la única alternativa que por lo menos la Asamblea Legislativa con eso puede garantizar y va a garantizar de que sí vamos a tener a las futuras autoridades judiciales, sí vamos a tener las elecciones judiciales. Por su parte, el diputado de Creemos, Ervin Bazán, indicó que se confirma que el MAS no quiere elecciones judiciales y quiere nombrar nuevas autoridades a dedo. Básicamente, esta sentencia deja sin efecto la convocatoria a las elecciones judiciales. La elección judicial vuelve a foja cero. Y con esto se confirma que el movimiento al socialismo no quiere elecciones judiciales y quiere nombrar autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional a dedo. Toda la evidencia nos demuestra que el movimiento al socialismo le está poniendo zancadillas a esta elección judicial. Este fallo el Tribunal Constitucional esperó prácticamente, mañana se cumplen los 45 días. ¿Por qué no expidieron este fallo en 1 o en 2 semanas? ¿Por qué tuvieron que esperar 45 días? Es decir, todo apunta a que el MAS no quiere elecciones judiciales y quiere nombrar jueces y altas autoridades del sistema judicial boliviano a dedo. La pregunta es, ¿las bancadas de oposición tenemos la voluntad de trabajar lo más rápido posible para viabilizar una convocatoria adecuada, meritocrática? Sí. Pero lo que proponemos dentro de la convocatoria, hemos hasta publicado un libro con nuestra propuesta. Nosotros tenemos una propuesta de participación ciudadana para despolitizar la justicia. Es decir, crear una comisión técnica, meritocrática y ciudadana que evalúe a los candidatos a altas autoridades de justicia, que evalúe a los candidatos. Esa es nuestra propuesta, está en la mesa. Siempre tuvimos esa propuesta y tenemos la voluntad para viabilizarla lo más rápido posible, porque es con la participación ciudadana que vamos a lograr despolitizar la justicia. La gran pregunta es, ¿el movimiento del socialismo tiene esta misma voluntad? Nosotros creemos que no, porque el plan del MAS más bien es politizar la justicia para seguir teniendo una justicia azul. El diputado Renán Cabezas, del Movimiento al Socialismo, dijo que ellos van a presentar una ley corta para que el legislativo elija magistrados interinos. ¿Qué magistrados interinos? De las listas de precandidatos para la elección judicial. Y que esa elección sea por simple mayoría. Ya no se sabe cuál es peor, o las brasas o el fuego. El diputado Renán Cabezas dijo que esta idea, esta propuesta de presentar una ley cortita para que se elija interinos de las listas de los candidatos, de los aspirantes, ¿cuál es el propósito? Evitar, dice, una prórroga, evitar que el Ejecutivo se aproveche de la situación y con un decreto declare la prórroga de los actuales administradores de justicia. De cualquier forma, dijo, esta será una alternativa, dijo Renán Cabezas, para el caso de que no se logre aprobar una ley, una nueva ley para este propósito con 2/3. La tenemos lista el proyecto de ley, el anteproyecto de ley en realidad a presentar en la Asamblea Legislativa. ¿Qué estamos planteando? Si no llegamos a concretar las elecciones, si la Asamblea Legislativa no posibilita las elecciones judiciales por culpa del ministro de Justicia y los mismos magistrados del órgano judicial que quieren prorrogar su mandato, vamos a tener que presentar el proyecto de ley, se llama Ley Especial de Transición para designación de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental,
del Consejo de la Magistratura del órgano judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional. Tiene por objeto la presente ley disponer de manera excepcional la designación de autoridades con única finalidad de garantizar el funcionamiento y la continuidad del servicio de justicia hasta la posesión de autoridades elegidas mediante sufragio universal. Vale decir que este proyecto de ley es un proyecto de ley excepcional que podría posibilitar tener autoridades judiciales y no vacíos, y también evita que las autoridades judiciales, los magistrados de este momento, no sean prorrogados en su mandato. ¿Entre quiénes elegiríamos a los interinos? Entre los postulantes inscritos en las comisiones mixtas. Entonces, vamos a utilizar los mismos criterios que la convocatoria establece para que estos postulantes sean magistrados en un futuro próximo, hasta que la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo Electoral organicen unas elecciones judiciales y se posesione, por supuesto, los mismos. El presidente del Consejo de la Magistratura, que sorpresivamente habría sido recientemente elegido, hablamos del doctor Marvin Molina, que ya fue presidente del Consejo de la Magistratura, pero que que fue sustituido de ese cargo debido a escándalos que se desataron al difundirse un audio con algunas charlas un poco raras. Marvin Molina dice que sería irresponsable hablar en este momento de aspectos referidos a una cuestión que tiene que ver con otro poder del Estado, como el tema de la aprobación de una ley por 2/3 para corregir el rumbo del proceso para la renovación judicial. Él dice que por ahora él está abocado a trabajar para cumplir con su tarea durante los 5 meses que quedan antes de dar paso a la anunciada, pregonada y publicitada renovación judicial. Proceso de informatización y de creación de un nuevo sistema que va a ser mucho más seguro que el que tenemos actualmente, y ojalá pues que este tiempo, yo por lo menos aspiro que con un poco más de compromiso, tenacidad y esfuerzo, estos 5 meses los vamos a concluir y dejar el Consejo de la Magistratura en mejores condiciones de las cuales nosotros hemos encontrado. De no darse las elecciones, ¿qué establece la ley, presidente? ¿Ustedes pueden dejar sus cargos si no hay suplentes o no hay nuevas autoridades? Yo lo único que le puedo manifestar al efecto que todo es un tema de carácter constitucional. Nosotros cumplimos nuestro mandato de aquí a 5 meses y bueno, pues tenemos que estar dispuestos que así como la misma sonrisa con la que hemos entrado, con la misma sonrisa vamos a tener que salir, ¿no? ¿No hay sucesores? Yo honestamente en este momento creo que es muy irresponsable apresurarse a vertir criterio alguno. Otra vez le digo, por lo menos en lo que respecta al suscrito, tenemos que estar encaminados a desarrollar el mejor trabajo que se pueda hacer en estos 5 meses, que obviamente no va a ser lo suficiente para poder generar todo lo que se hubiera generado, ¿no? Mire ustedes, nosotros hemos tenido un trabajo de 2 años y con las interrupciones que ustedes ya conocen, pero vamos a tratar también de llegar a lo mejor posible, pues, ¿no? ¿Ustedes estarían dispuestos a alargarse en el mandato si es que así lo dispone? Yo lo único que estoy dispuesto en este momento, lo repito, es que estos 5 meses terminemos nuestra gestión de la mejor manera posible. El pueblo boliviano nos ha elegido en las urnas para cumplir una función y esa función es la que estamos desarrollando. Hablar de otros temas... Entre tanto, magistrados del Tribunal Agroambiental ponen al día sus causas para entregar sin mora procesal sus despachos a las nuevas autoridades judiciales. Recordemos que este tribunal no tiene mora procesal y todos los fallos se están emitiendo en tiempo. Se remiten a este tribunal las causas como los recursos de casación y casi a la semana de su llegada máximo ya se sortean. Entonces ustedes pueden hacer un seguimiento permanente a través de la página del Tribunal Agroambiental, que nos hemos esforzado muchísimo en que sea amigable, para que puedan ver que no tenemos nosotros retraso en estas tramitaciones. Doctora Simón. Desde luego que sí, nosotros tenemos un tiempo de
para ocupar estos cargos, mismo que va a fenecer en enero 2. Entonces nosotros ya como autoridades responsables del trabajo que hemos desarrollado por estos 6 años hasta enero, estamos preparando toda la documentación para dejar debidamente ordenada, entregada como corresponde, y por supuesto las salas van a ir estableciendo los sorteos hasta las fechas que les sea posible emitir los fallos antes de la vacación judicial. Entonces sí, nosotros tenemos una fecha en la que vamos a dejar este cargo y nos estamos preparando para la entrega de esta documentación. Doctora, sin embargo, está en riesgo a realizarse este proceso eleccionario. ¿Ustedes podrían prorrogarse? ¿Según qué dice la norma usted como mujer de derecho? Mire, no corresponde a nuestras autoridades como magistrados invertir ninguna opinión sobre ese tema, porque la ley es clara. Nosotros tenemos un tiempo de cumplimiento de este mandato, estamos a la espera de cumplirlo, entregar la documentación que corresponda, y serán las instancias pertinentes las que vayan a definir cómo esta elección judicial se va a garantizar, porque está establecido. Bueno, cambiando de tema, porque el fin de semana en Santa Cruz ha sido un fin de semana violento. Un hombre presumiblemente de nacionalidad brasileña ha sido acribillado. 5 tiros recibió, por supuesto, le quitaron la vida. Se han realizado, vean ustedes estas imágenes, se realizaron en las últimas horas una serie de allanamientos en procura de, bueno, las autoridades también guardan cierta reserva respecto a brindar informes a los medios de comunicación respecto a las actividades que están desarrollando. Lo cierto es que se están multiplicando la movilización de policías y fiscales, un nuevo allanamiento en el barrio Brígida. La policía está movilizada en busca de este señor uruguayo de nombre Sebastián Marcet, de quien el presidente del Uruguay dijo esta noche que él le habían informado que este señor, que es buscado por la justicia uruguaya, es pedido en extradición, vivía en Bolivia. Vamos a ir al contacto ahora, vamos al contacto con nuestro compañero de trabajo, Daniel Sánchez, con nuestra unidad móvil. Daniel, buenas noches. Cuéntenos, por favor, en qué punto se encuentran estas tareas de búsqueda de uno de los hombres más marcados, diríamos, en este momento, no solo por la Interpol y por la justicia paraguaya, sino por la DEA norteamericana, acusado de haber sido quien habría ordenado supuestamente la ejecución del fiscal antidroga, el fiscal paraguayo de apellido Peixe. Cuéntenos, por favor, adelante. Está movilizada, diferentes unidades policiales de investigación están movilizadas en busca de este ciudadano uruguayo, el señor Sebastián Marcet, quien ha burlado la seguridad policial la jornada de este sábado en la tarde y a causa de eso, a raíz de eso se han realizado diversos allanamientos en diferentes domicilios por parte del investigador de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, así también por policías del CEIP, Grupo de Inteligencia del Comando Policial. Pero esta oportunidad, don Jorge, informarles referente a un allanamiento que ha ejecutado el Grupo DASI de la FELCC en este domicilio, en el barrio Brígida, en busca, en este caso, en el proceso investigativo que se sigue por el asesinato a un supuesto ciudadano brasileño el pasado viernes en la noche en el 9º anillo de la avenida Beni. Producto de esta investigación que se ha realizado por parte de los investigadores es que se ha llegado hasta este domicilio donde han logrado el arresto, en este caso, de 2 ciudadanos quienes han sido trasladados hasta la Fuerza Especial de la Lucha contra el Crimen. Se trataría de un boliviano y un brasileño, quienes estarían involucrados en este caso, en este hecho de crimen que se ha suscitado el pasado viernes por la noche. En el lugar, doctor, no se ha podido dar ninguna información por parte de las autoridades policiales dentro del caso, tomando en cuenta la celeridad que se ha dado para realizar este allanamiento y este operativo, donde han tenido que hablar fuerte, en este caso los policías, amenazando a las personas que estaban al interior con el arma de fuego, haciéndolo colocar boca abajo, en este caso
para reducirlo. Pero el proceso investigativo dentro de este caso continúa y tenemos la información que horas de mañana, en el día de mañana, se dará mayor información referente a este operativo que se ha ejecutado, don Jorge, donde se ha llevado en calidad de investigada 2 personas, repetimos, un ciudadano boliviano y un ciudadano brasileño, quienes estarían involucrados en el asesinato presuntamente de este brasileño, quien está aún, el cuerpo permanece en la morgue judicial porque familiares no han llegado o no lo han reconocido en este caso, pero la policía, en este caso doctor, está recabando información y se ha mandado algunas colecciones de pruebas a Brasil para poder identificar. Se tiene un nombre, pero lo que se quiere es confirmar si realmente es esta persona y ver algunos antecedentes que podría tener tanto en Brasil o en Bolivia. Lo cierto es también, don Jorge, es que, como lo mencionábamos al comienzo del despacho, es que la policía se está movilizada también en busca del ciudadano uruguayo, el narco uruguayo Sebastián Marcet, quien tiene movilizada a la policía a nivel nacional para poder dar con su captura. Muchas gracias Daniel. Claro, uno se pregunta, ¿no?, si se está trabajando en allanamientos en procura de dar con los autores del crimen, en este caso, pero no se ha identificado aún a la víctima, que permanece, decía usted, en la morgue. No hay nadie, no ha reclamado nadie el cuerpo hasta ahora, no se conoce su identidad. Una cosa muy rara, ¿no? Lo que hoy manifestaba en este caso el fiscal asignado, el doctor Daniel Ortuño, es que ya se tiene un nombre de esta persona asesinada, pero el cual está siendo cotejado mediante el cruce de información que se está realizando con el vecino país de Brasil, de donde se cree es esta persona asesinada. Y aparte de eso, se está viendo también otros elementos investigativos que ha ejecutado, en este caso, los investigadores a la cabeza del director de la FELCC, y es así donde hoy día, a finalizar la tarde, se ha allanado este domicilio en busca de los presuntos autores y se ha trasladado hasta la FELCC a 2 personas, don Jorge, un ciudadano boliviano y un ciudadano brasileño, además de secuestrar una motocicleta que fueron trasladados hasta dependencia de la unidad policial. Muchas gracias, Daniel. Volveremos con usted en cualquier momento. Muy gentil. A propósito de este tema de investigación, hoy el fiscal Roger Mariaca dijo que el ciudadano acribillado el fin de semana es brasileño. No se ha podido identificar la conexitud entre este y el uruguayo Marcet, dice. Pero cree que su muerte fue un ajuste de cuentas porque lo mataron con más de 5 disparos. Por eso es que se está investigando para dar con los autores materiales e intelectuales, ya que este hecho tiene que haber sido planificado por la forma en la que se ejecutó. Lamentó también, dijo, que el lugar donde ocurrió el hecho no habían cámaras de seguridad. Primero, el ciudadano acribillado es brasilero, si no me equivoco. Por el momento no se ha podido realizar lo que es la conexitud que pudiera existir entre el caso del ciudadano uruguayo con lo que acá podemos manifestar es que hay un ajuste de cuenta. De la forma de actuar es un ajuste de cuenta en el cual de manera certera han matado a esta persona con más de 5 disparos. Se puede identificar también por los antecedentes que manifiesta el fiscal asignado al caso que detrás de